Nos encontramos en la primera mitad del siglo XIX y la expedición napoleónica a Egipto ha puesto en foco de los eruditos y también del imaginario popular una región del mundo casi olvidada. De pronto Oriente Medio comienza a atraer a etnógrafos y eruditos que intentarán explorar su cultura e idioma, revivir su historia y finalmente maravillarnos con leyendas de genios y lámparas maravillosas. Entre estos orientalistas se halla un joven cuyo trabajo meticuloso y exhaustivo nos develará la historia, usos y costumbres de todo un pueblo con una precisión que al día de hoy sigue siendo elogiada. Acompañemos al infatigable señor Lane en sus viajes para descubrir la historia de Egipto, adoptar su cultura y dominar su idioma, para así poder disfrutar de las 1001 noches. Hoy, en Lo que nunca te enseñaron en la escuela, Edward William Lane, orientalista, traductor y lexicógrafo británico. A última hora de una tarde de septiembre de 1825, un aprensivo inglés de 24 años llegó al puerto de Alejandría, Egipto. Al acercarme a la orilla, escribió, me sentí como un novio oriental a punto de levantar el velo de su novia y ver, por primera vez, los rasgos que iban a encantarle, decepcionarle o disgustarle. No visitaba Egipto simplemente como un viajero para examinar sus pirámides y templos y grutas, y después de satisfacer mi curiosidad, dejarlo por otras escenas y otros placeres. Estaba a punto de arrojarme por completo entre extraños, adoptar su idioma, sus costumbres y su vestimenta, y, al asociarme casi exclusivamente con los nativos, proseguir el estudio de su literatura. Por lo tanto, mis sentimientos en esa ocasión compartieron demasiada ansiedad como para llegar a ser enteramente agradables. Edward William Lane no tendría que haberse preocupado. Algún día se convertiría en el erudito británico más renombrado de Oriente Medio. Escribiría un estudio fascinante sobre la sociedad egipcia, un libro tan definitivo y tan leído que nunca se agotaría. Su gran diccionario árabe-inglés se convertiría en una obra de referencia básica e insustituible, y su traducción de las 1001 noches deleitaría e instruiría a generaciones de lectores. El nombre de Lane llegaría a ser conocido en todo el campo de los estudios de Oriente Medio, admirado tanto por los eruditos occidentales como por los árabes. 4 años antes, Lane había trabajado como aprendiz de grabador en Londres. Fue una elección de carrera bastante natural, ya que los Lane eran una familia artística. El tío abuelo de Lane fue el pintor Thomas Gainsborough, y uno de sus hermanos mayores, Richard J. Lane, se convirtió en un artista altamente calificado. Pero Lane no estaba destinado a convertirse en grabador. El redescubrimiento del antiguo Egipto después de la expedición egipcia de Napoleón había creado una gran sensación popular, y los objetos enigmáticos y majestuosos de esa tierra antigua llenaron el Museo Británico. Relatos fascinantes de viajeros en el Nilo inundaron las librerías. La exhibición visualmente impresionante de Giovanni Battista Belzoni sobre la tumba de Seti I que había descubierto recientemente en el Valle de los Reyes se inauguró no lejos de donde trabajaba Lane. Todas estas cosas dirigieron la imaginación del aprendiz de grabador a nuevas direcciones. Como explicó más tarde, un celoso apego al estudio de la literatura oriental y un deseo particular de familiarizarme con el idioma de los árabes y con sus modales y costumbres me indujeron a visitar Egipto. Pero estos no fueron mis únicos motivos. Durante mucho tiempo había albergado el deseo de examinar las antigüedades de ese país tan interesante. Y como sentía, incluso antes de comenzar mis viajes, que era posible que publicara las observaciones que pudiera hacer, me propuse ejecutar una serie de bocetos de todos los objetos más notables que pudiera ver, bien convencido de que un dibujo, en muchos casos, vale muchas páginas de descripción. Durante varios años, Lane dedicó cada momento libre a leer todo lo que pudo encontrar sobre Egipto, antiguo y moderno, y a aprender árabe. El político británico Lord Bexley, ávido erudito, aficionado y amigo de la familia Lane, proporcionó los fondos para que éste hiciera realidad su sueño de viajar a Egipto.
Así fue como Lane llegó a Alejandría esa tarde de septiembre de 1825, pero se preocupó mientras se preparaba para poner pie en la orilla. ¿Qué haría después de toda esa preparación si, después de todo, no le gustaba Egipto? Esas aprensiones iniciales se desvanecieron poco después de su llegada. Egipto, a principios del siglo XIX, aunque nominalmente era una provincia del Imperio Otomano, estaba bajo el firme control de su bajá Muhammad Ali, quien gobernaba la tierra casi como un monarca soberano. Su mano a veces era pesada, pero creó condiciones de orden y seguridad casi sin precedentes que permitieron a visitantes como Lane viajar por el país a voluntad y observarlo con tranquilidad y seguridad. El Cairo entonces era una ciudad de quizás 250.000 de habitantes, todavía completamente medieval en costumbres y apariencia, luciendo muy parecido a lo que había sido durante cientos de años. Lane encontró un gran placer caminando por sus calles estrechas e intrincadas, mirando a la gente, admirando los abundantes especímenes de la arquitectura islámica y paseando por las tiendas y cafés. Encontró una casa en la parte noroeste de la ciudad, lejos de los barrios habitados por europeos, a los que llamaban francos. Despojándose de su atuendo franco, se vistió solo con ropa egipcia cuando estaba en Egipto y se ajustó a los modales egipcios. Al cabo de un año, su árabe era fluido. Incluso adoptó una personalidad oriental, llegando a ser conocido como Mansur Effendi, un nombre grabado en el anillo de sello que usó en el dedo meñique de su mano derecha hasta el final de su vida. Me he asociado casi exclusivamente con musulmanes, de varios rangos en la sociedad, escribió. He vivido como ellos viven. Eso proporcionó la perspectiva para las observaciones de cerca de la sociedad y el lenguaje egipcio que resultó esencial para su trabajo, pero fue más que una pose conveniente. Como escribió la erudita egipcia Leila Ahmed, Lane amaba Egipto. Amaba sin reservas casi todo lo relacionado con él. Desde su llegada, toda su vida y el trabajo que emprendió sería un acto de devoción y servicio a ese país y cultura que tanto amó y en el que se sintió casi desde el principio más en casa que en su propia tierra. La mayoría de los viajeros europeos en Egipto durante los días de Lane adoptaron la vestimenta egipcia con la esperanza de pasar desapercibidos como extranjeros. Por lo general, vivían y vestían no como nativos egipcios, con los que nunca podrían confundirse, sino como miembros de la élite turca otomana de Egipto, que eran aceptados como parte integral, aunque privilegiada, de la sociedad egipcia. Esto proporcionó la ventaja adicional de garantizar cierto grado de deferencia por parte de la población general, como Lane escribió en su descripción de Egipto. Si se viste al estilo europeo, el viajero rara vez es molestado o insultado, pero si se lo viste como un turco, impone respeto. Y cuando pasa junto al campesino empleado en las labores agrícolas, o conduciendo su asno o camello cargado, o cabalgando de una ciudad o aldea a otra, da o regresa el saludo de la paz. Un viajero influyente, cuyo ejemplo Lane siguió en Egipto, fue Johann Ludwig Burckhardt, el famoso explorador y arabista suizo que descubrió Petra y Abu Simbel. Me pregunto si me reconocerían si pudieran verme ahora, escribió Burckhardt a sus padres en Suiza. La ropa de Burckhardt se conmemora en su tumba en el cementerio Bab al-Nassar de El Cairo. En el Museo Ashmolean de Oxford se conserva un conjunto completo de ropa egipcia de Lane. Aunque Lane se asoció casi exclusivamente con egipcios musulmanes, también formó parte de un pequeño círculo de jóvenes egiptólogos y orientalistas europeos que estuvieron presentes en Egipto durante la década de 1820 y que se ayudaron mutuamente en sus investigaciones. Este círculo incluía personas como Sir Gardner Wilkinson, el fundador de la egiptología en Gran Bretaña, Robert Hay, Joseph Bonomi, James Burton, Frederick Catherwood y el futuro duque de Northumberland. Algunos de ellos se recuerdan poco ahora, pero su trabajo es de gran importancia para los estudios de muchas especialidades diferentes. Al igual que Lane, adoptaron estilos de vida e identidades orientales en Egipto. Wilkinson, por ejemplo, era conocido como Ismail. Bonomi adoptó el nombre juguetón de Abu Nom. Todos vestían ropa egipcia,
Lane estaba ahora inmerso en sus estudios de la cultura árabe y egipcia contemporánea, pero mantuvo un vivo interés por el antiguo Egipto y lo convirtió en una parte importante de su primer libro. Nunca pasé un momento más feliz, escribió sobre los días que pasó viviendo en una tumba egipcia mientras trabajaba en las pirámides de Giza. Con cierto conocimiento de los jeroglíficos recientemente descifrados, pudo identificar muchos monumentos antiguos con mucha mayor certeza que antes. Sus notas y dibujos de lugares y objetos que fueron dañados o destruidos en los años posteriores tienen un valor egiptológico permanente. Si su primer libro, Descripción de Egipto, se hubiera publicado durante su vida, Lane sería recordado como un egiptólogo pionero y un orientalista distinguido. Durante su primer viaje a Egipto, Lane ascendió 2 veces el Nilo a través del Alto Egipto y la Nubia egipcia, esta última ahora sumergida por el lago Nasser, hasta lo que es la segunda catarata de Wadi Halfa, viajando por Dahabiyeh, el medio de transporte elegido por generaciones de viajeros por el Nilo. Desde la cómoda cabina en la parte trasera de ese elegante barco fluvial, con su elegante vela triangular, podía ver pasar el panorama de Egipto, deteniéndose y estudiando los grandes sitios arqueológicos. A partir de sus copiosos cuadernos y bocetos, conservados en archivos británicos, podemos seguir su progreso a lo largo del camino. Cuando Lane dejó Egipto en abril de 1828, después de 1 año y medio en el Cairo y casi al mismo tiempo en el interior del país, tenía suficiente material para el libro que tenía previsto. Sin embargo, Lane no estaba solo cuando partió de Egipto. Lo acompañaba una niña llamada Nefis, a quien él o su amigo Robert Hay compró en el mercado de esclavos del Cairo. Quizás tenía 8 años. Había sido tomada cautiva durante la agitación de la Guerra de Independencia griega y llevada a El Cairo para su venta. La tradición familiar sostiene que Lane pasó por el mercado de esclavos una noche y la vio de pie en las sombras, lastimera y sola. Y movido por la compasión decidió comprarla, pero sus notas sugieren que fue Robert Hay quien la compró. Una historia más probable, porque Lane no podría haber costeado una esclava griega, la clase más cara de todas. Sin embargo, sucedió. Nefis pasó al cuidado de Lane. La llevó a Inglaterra para que la criara su madre. Años más tarde, cuando Nefis era una mujer adulta, ella y Lane se casaron. Disfrutaron de un matrimonio bueno y amigable de 35 años hasta que se separaron con la muerte de Lane. Creo que nunca ha existido una esposa más afectuosa, le confió Lane a su amigo Hay. Al igual que algunos viajeros, Lane descubrió que la peor sacudida del choque cultural no provino de ir al Medio Oriente, sino de regresar a casa. Después de acostumbrarse a sentarse en divanes, alfombras y cojines, los muebles ingleses eran difíciles de soportar. «No puedo soportar estas sillas», le susurró a un conocido una noche en su casa. «Meteré mis piernas debajo de mí y luego estaré cómodo». Se hizo conocido en la sociedad como Egipcio Lane. Sus problemas de reajuste no impidieron que Lane comenzara inmediatamente a escribir Descripción de Egipto, una obra notable que abarcó casi todo el campo de los estudios egipcios. Vagamente ambientado en el marco de sus viajes y experiencias personales, incluía temas como la historia del Antiguo Egipto, medieval y moderno. Contenía una descripción detallada de la geografía y la producción de la tierra, descripciones detalladas de la ciudad del Cairo, un itinerario de las ciudades y monumentos antiguos en el Valle del Nilo y mucho más. El primer borrador también incluía capítulos sobre los modales y costumbres de los egipcios modernos, un examen de la sociedad egipcia contemporánea mucho más profundo y preciso que todo lo que se haya escrito antes sobre ella. Cuando hubo terminado aproximadamente 1/3 del libro, Lane llevó el manuscrito y los bocetos preliminares a la eminente editorial John Murray en Albemarle Street de Londres. Esto apuntaba alto, porque Murray era el editor no solo de luminarias literarias como Lord Byron, sino también de los grandes exploradores y viajeros del Medio Oriente, J.L. Buckhart, el Gran Belzoni y docenas de otros. Pero Lane aparentemente había juzgado correctamente, porque John Murray II, entonces director de la empresa, quedó impresionado con lo que vio, al igual que el experto al que consultó al respecto.
En su ponderada opinión, fue el mejor trabajo que se ha escrito sobre el tema. En cuanto a los dibujos, Murray exclamó que eran los más precisos que había visto en su vida. Cuantos más de ellos contenga la obra, mejor. Hubo solo un problema. A Murray le gustó la sección de modales y costumbres de los egipcios modernos, pero pensó que no encajaba en el trabajo general e insistió en que se eliminara. Lane estuvo de acuerdo solo con gran desgana, pero una vez que se resolvió este problema, Murray aceptó publicar el libro. Le dijo a Lane que terminara de escribirlo y que elaborara las ilustraciones hasta un estado de alto acabado para que pudieran ser reproducidas por los mejores medios posibles, ya sea mediante grabado litográfico, el medio preferido de Lane, o xilográfico. Eufórico por la aceptación de Murray, Lane se puso manos a la obra y produjo un gran manuscrito de casi 300.000 palabras, escrito con su bella y clara letra. También preparó aproximadamente 200 ilustraciones, todas están hechas con claridad y las mejores deberían clasificarse al menos como obras de arte menores. Pero el objetivo principal de Lane siempre fue transmitir la mayor cantidad de información posible en cada imagen y con la mayor precisión. Sus ilustraciones, como dijo más tarde, fueron hechas no para embellecer las páginas, sino simplemente para explicar el texto. Pero justo cuando terminó todo ese trabajo, Gran Bretaña se vio invadida por la prolongada crisis política que culminó con el proyecto de ley de reforma de 1832. El comercio se paralizó, solo se vendían libros sobre política. Murray decidió que era prudente posponer la publicación de Descripción de Egipto. A medida de que el retraso se hacía cada vez más prolongado, Lane se hundió en la depresión. Anhelaba ver su obra impresa y necesitaba el dinero que pensaba que ganaría con ella. También extrañaba dolorosamente a Egipto. Había sido feliz allí, cada momento era significativo, cada día traía nuevas experiencias. El futuro estaba lleno de posibilidades. Piensa en lo que daría por otra semana en Tebas y cómo la aprovecharía, le escribió a Robert Hay, que todavía estaba en Egipto. Ojalá estuviera en tu lugar. Quería volver, pero no tenía dinero. Entonces Lane recordó la sección de modales y costumbres de los egipcios modernos, que había eliminado de Descripción de Egipto, por insistencia de Murray. Lo llevó a una notable institución del siglo XIX conocida como la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil, que existía con el propósito declarado de impartir información útil a todas las clases de la comunidad. La sociedad decidió que el libro de Lane sería realmente útil y le pagó un anticipo para que regresara a Egipto y reuniera material adicional para él. Eso le permitió a Lane navegar en su segundo viaje a Egipto a fines de 1833. Una vez más, Lane se lanzó a la vida egipcia mientras examinaba sus matices con más cuidado que nunca, registrándolos meticulosamente en palabras e imágenes, como atestiguan sus numerosos diarios, libros de trabajo y cartas que se conservan. Trabajando con su característica velocidad y energía, terminó el libro en exactamente un año y se estaba preparando para regresar a Inglaterra cuando una devastadora epidemia de peste bubónica estalló en Alejandría y se extendió a El Cairo. Lane huyó en la dirección opuesta, al sur de Tebas, donde pasó varios meses más viviendo en una de las tumbas de los nobles en la orilla oeste que su amigo Garner Wilkinson había remodelado para convertirla en una casa cómoda. Hoy podríamos mirar con mucho recelo el riesgo de propagar la enfermedad viajando en un bote infestado de ratas, pero la pronta acción de Lane bien pudo haberle salvado la vida, ya que la gran plaga de 1835 mató a un tercio de la población de El Cairo. En diciembre de 1836 se publicó un relato de los modales y costumbres de los egipcios modernos. Fue un éxito instantáneo, vendiendo su primera impresión en cuestión de semanas y posteriormente pasó por numerosas ediciones y reimpresiones hasta el día de hoy. Aclamada durante el siglo XIX como la imagen más perfecta de la vida de un pueblo que jamás se haya escrito, Modales y costumbres
ejercieron una influencia extraordinaria que solo se ha fortalecido con el tiempo. Como escribió Edward Said en su controvertido libro Orientalismo en 1978, el libro se convirtió en una autoridad cuyo uso era imperativo para cualquiera que escribiera o pensara sobre Oriente, no solo sobre Egipto. Pero el júbilo de Lane por el éxito de Modales y Costumbres duró poco, ya que unos días después de su aparición, la firma de John Murray, bajo nueva dirección, canceló abruptamente su acuerdo para publicar Descripción de Egipto, el libro que a Lane le importaba incluso más. Y mientras Murray esperaba, el mercado del libro había cambiado. Libros grandes, ilustrados y caros como Descripción de Egipto se habían convertido en arriesgadas empresas financieras y de hecho, Lane nunca pudo encontrar otro editor. Aunque su atención se centró en otras cosas, lamentó no haber podido publicar su primer y favorito libro durante el resto de su vida. Fue recién en el año 2000, un siglo y cuarto después de su muerte, que se publicó Descripción de Egipto. La consternación de Lane se alivió un poco con un nuevo proyecto que lo consumía, una traducción de Las Mil y Una Noches. Lane llevaba mucho tiempo interesado en esta obra clásica, también conocida como The Arabian Nights, porque pensaba que presentaba las imágenes más admirables de los modales y costumbres de los árabes, y en particular de los egipcios. Que cuentos tan fantásticos, llenos de magia e improbables coincidencias, se tomen como una guía confiable para la sociedad árabe y egipcia puede parecer extraño. Pero Lane entendió claramente algo muy importante sobre Las Mil y Una Noches. Un genio no podría estar realmente cautivo en una botella durante siglos, pero las descripciones de esa botella, su forma, su diseño, su tapón, podrían haber sido extraídas con precisión de la vida real. Lo mismo ocurre con muchos otros detalles, como los modales, la organización política, las prácticas religiosas y la cultura material, todos los cuales se encuentran profusamente en las páginas de Las Mil y Una Noches. Eran precisamente estos detalles los que Lane quería presentar con explicaciones a un público inglés. La traducción de Lane de Las Mil y Una Noches apareció en entregas mensuales entre 1838 y 1840, y luego se publicó completa en 3 volúmenes. Altamente legible y completamente agradable, reinó supremamente como la principal traducción al inglés durante la mayor parte del siglo XIX, aunque finalmente fue desplazada de su posición preeminente por otras traducciones. Lane tiene sus partidarios incluso hoy, porque todavía no hay una traducción de Las Mil y Una Noches que pueda considerarse definitiva. Una de las bellezas de la traducción de Lane son sus 650 ilustraciones ejecutadas por algunos de los principales grabadores de madera de Gran Bretaña, bajo la cuidadosa supervisión de Lane, y que bien vale la pena examinarla solo por estas mismas. La preparación de Las Mil y Una Noches fue un gran logro, pero también una prueba implacable que obligó a Lane a escribir prodigiosamente, además de corregir pruebas tanto de palabras como de imágenes, mes tras mes durante 3 años. Pero el final de la tarea no trajo ningún alivio. Primero murió su madre, la influencia formativa más importante de su vida. Luego el editor de Las Mil y Una Noches quebró antes de pagarle el total. Lane, que acababa de casarse con Nefis, necesitaba dinero más que nunca. Sin embargo, no estaba seguro de cuál sería su próximo gran proyecto o cómo podría costearlo. En 1841, a los 40 años, Lane atravesaba una auténtica crisis de mediana edad. En ese momento crucial, su viejo amigo, el duque de Northumberland, acudió en su ayuda. El duque se ofreció a apoyar a Lane en la preparación de un diccionario árabe-inglés definitivo. Para Lane, que una vez había escrito cómo había estado poseído cuando era joven
por un celoso apego al estudio de la literatura oriental y un deseo particular de familiarizarse con el idioma de los árabes, esta fue la consumación de una relación que había estado desarrollando toda su vida. Financiado por el duque, Lane se dispuso a regresar a Egipto para reunir los textos lexicográficos árabes clásicos que formarían la base de su diccionario. No existía nada como el diccionario que planeó. Los libros canónicos fueron los diccionarios árabe-latinos del siglo XVII de Franciscus Rafelengius y Jacob Gollius. Magníficos logros en su tiempo, habían quedado obsoletos durante mucho tiempo. Eran limitados en las fuentes, deficientes en organización y alcance y estropeados por errores. El léxico arábigo-latino de George Freytag, publicado durante la década de 1830, hizo poco más que replicar las deficiencias de sus predecesores. Y todos estos diccionarios se compusieron en latín, un idioma que no solo se estaba deslizando hacia un uso académico cada vez menor, sino que también era inadecuado para tratar el árabe. Como Lane le dijo al duque de Northumberland, hay miles de palabras y frases árabes que el propio Cicerón no podría haber expresado en latín. Ya era hora de un diccionario árabe y de una de las principales lenguas europeas modernas. Lane se dispuso, sin ayuda de nadie, a cubrir esa necesidad. Lane realizó su tercer viaje a Egipto en julio de 1842, acompañado por Nefis y por su hermana, Sophia Poole, y los dos hijos de esta, Stanley y Stuart. Los Lane siempre fueron una familia unida, y Sophia había sido abandonada por su esposo, por lo que Lane se alegraba de tenerla con él. Él y Nefis nunca tuvieron hijos, por lo que había llegado a pensar en Stanley y Stuart como suyos. Pero también esperaba que Sophia escribiera sobre sus experiencias en Egipto. Aunque Modales y Costumbres había sido elogiado por su integridad, Lane sabía que sus descripciones de las mujeres eran superficiales. No había podido entrevistar a mujeres egipcias y había tenido que extraer casi toda su información sobre ellas de hombres egipcios. Sin embargo, Sophia podría ir a lugares que él no había visitado y podría escribir sobre las mujeres egipcias con mucha más profundidad, y su libro resultante también ayudaría a pagar las cuentas. Este tercer y más largo viaje fue muy diferente de los anteriores. Antes, Lane había estado mucho en sociedad y viajó mucho por el país. Esta vez permaneció en casa, a veces sin salir al aire libre durante meses y meses, trabajando de manera constante en su abrumadora tarea, asistido solo por el jeque Ibrahim al-Dasuki, su asistente de idioma árabe. Al-Dasuki ayudó a Lane con la copia y pudo discutir los puntos finos de la gramática y la ortografía árabe. De vez en cuando, para cambiar de ritmo, jugaban juntos a juegos de palabras árabes, pero el enfoque de Lane nunca se aportaba mucho de su diccionario. Mientras tanto, Sophia trabajaba en su libro, con la ayuda de Lane, quien a veces proporcionaba material y siempre ofrecía sugerencias. Él revisó y aprobó cada capítulo cuando ella lo terminó. Cubierta de la cabeza al suelo con su jabaraj negra, su rostro oculto por un velo largo y pesado, Sophia cabalgaba en su burro, acompañada de sirvientes, para visitar los harenes de los grandes, incluido el del Bajá de Egipto, el poderoso Muhammad Ali, donde siempre recibió una cálida bienvenida. Estas ocasiones, según explicó, proporcionaron relaciones frecuentes y familiares con las damas de las clases alta y media, como, creo, pocas mujeres inglesas han disfrutado. El libro de Sophia, La mujer inglesa en Egipto, fue recibido con entusiasmo en Gran Bretaña cuando apareció en 3 volúmenes entre 1844 y 1846. Miss Poole ha hecho ahora por Egipto lo que Lady Mary Wortley Montague hizo por Turquía. Escribió un crítico comparando a Sophia con la gran etnógrafa de la sociedad y las mujeres turcas del siglo XVIII. Y más aún, su relación con el señor Lane, el célebre erudito árabe y residente durante mucho tiempo en Egipto,
le ha permitido proporcionar información sobre temas que generalmente no se esperan de las mujeres viajeras. Aún así, Sofía no llegó tan lejos como Lane hubiera deseado, ya que, como admitió abiertamente, nunca podría superar suficientemente sus propios prejuicios sociales y religiosos para presentar una imagen completa de la vida de las mujeres en Egipto. Sin embargo, la mujer inglesa en Egipto se convirtió en uno de los estudios clásicos de las mujeres egipcias del siglo XIX. Los Lanes y los Pooles regresaron a Inglaterra en 1849 y se establecieron en Worthing, una tranquila ciudad de la costa sur. Lane dejó el hogar solo una vez y solamente para viajar a la cercana Brighton para visitar a un amigo moribundo. En Worthing mantuvo el estilo de vida estrictamente enfocado que había desarrollado en Egipto, comenzando temprano cada día de trabajo, diciendo el Bismillah, las primeras líneas del Corán, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y trabajando hasta las 10 de la noche, parando solo para comer y dar un paseo por la tarde por el campo cercano cuando hacía buen tiempo. Todos los viernes dejaba a un lado su trabajo lexicográfico para pasar tiempo con su familia y tal vez recibir a algunos amigos cercanos. Pero la mayoría de las personas que llamaban, por muy distinguidas que fueran, eran rechazadas cortés pero firmemente por su esposa y su hermana, quienes guardaban de cerca su precioso tiempo. Todos los domingos eran reservados para estudiar la Biblia, que leía en hebreo. El primero de los 8 volúmenes del léxico árabe-inglés de Lane se publicó en 1863 y se reconoció de inmediato la importancia de la obra. Incluso el London Times se dio cuenta de la manera en que el señor Lane ha realizado su trabajo. Es difícil hablar en términos de elogios demasiado altos. Muestra toda la precisión fotográfica por la que es tan conocido, combinada con una erudición de un tipo adquirido en Oriente que es difícil de conseguir. Su familiaridad con las mentes y los hábitos de pensamiento orientales y con todos los objetos de la vida oriental le dan una visión poco común del significado y la intención de un escritor árabe. No es exagerado decir que el trabajo, cuando esté terminado, hará más que avanzar en el estudio del árabe que cualquier otro que haya aparecido durante este siglo. Trabajando con su increíble industria y persistencia, Lane publicó los siguientes volúmenes del léxico árabe-inglés a intervalos de aproximadamente 2 años. Pero era demasiado evidente que estaba compitiendo contra el tiempo y la muerte. Terminó de escribir el 4º volumen en 1870, y el mismo día en que se imprimió, todas menos una copia fueron destruidas por el fuego. Se habían perdido 2 años. Lane tenía 68 años y su salud era precaria. Su respuesta fue incrementar sus esfuerzos, centrándose aún más que nunca en el léxico. Pero la composición, la impresión y las pruebas solo podían ir a cierta velocidad. Lane estaba trabajando en el volumen 6 el 5 de agosto de 1876, cuando cayó enfermo. Murió 5 días después. Los últimos 3 volúmenes del léxico se publicaron bajo la supervisión de su sobrino nieto Stanley Lee Poole, quien más tarde se hizo un nombre en la numismática árabe, entre otras áreas. El léxico árabe-inglés de Edward William Lane sigue siendo una herramienta de referencia indispensable para la lengua árabe clásica. De los muchos elogios académicos que ha recibido a lo largo de las décadas, el del gran orientalista de Cambridge, A. J. Arbery, de 1960, es representativo. Todos los arabistas desde Lane han tenido un gran motivo para bendecirlo por sus trabajos sobrehumanos y para lamentar que no hubiera comenzado su proyecto antes en su vida, para que hubiera una mayor probabilidad de que se completara. Es cierto decir que todos los trabajos producidos en este siglo que se relacionen de alguna manera con los estudios árabes se han basado en gran medida en el léxico. Es un tributo suficiente a su grandeza única.
que hasta el día de hoy sigue siendo supremo en el campo de la lexicografía árabe. Ningún estudioso o grupo de estudiosos ha producido nada que lo suplante. Esa evaluación es válida en el siglo XXI. El profesor Manfred Boydich de la Universidad de Ámsterdam describe el léxico de Lane como una excelente combinación de erudición oriental y occidental. Para el académico ocupado con el árabe clásico, es una herramienta de trabajo indispensable que no será reemplazada en los próximos años. Aunque Modales y costumbres de los egipcios modernos hizo famoso a Lane, como orientalista, el libro que más le importaba era Descripción de Egipto, el motivo de su primer viaje allí, en 1825. Después de acumular una gran colección de cuadernos y bocetos, Lane regresó a Inglaterra. Revisó el manuscrito de Descripción de Egipto a través de 3 borradores y llevó las ilustraciones a un alto estado de preparación solo para que una prolongada serie de contratiempos impidiera que saliera a imprenta. Esta fue una amarga decepción y Lane continuó esperando por el resto de su vida que se encontrara alguna forma de publicar el libro, pero siempre en vano. Después de su muerte, las notas, fotografías y borradores manuscritos de Descripción de Egipto se distribuyeron en varias colecciones británicas. Durante la década de 1990, Jason Thompson, un experto en eruditos, artistas y viajeros británicos en el Medio Oriente, comenzó a trabajar en los artículos de Lane y reconstruyó minuciosamente una edición definitiva de Descripción de Egipto. Durante mucho tiempo, sin embargo, pareció que el intento de Thompson de resucitar el primer libro de Lane simplemente repetiría los mismos esfuerzos inútiles. Editor tras editor lo rechazaron como comercialmente inviable, pero Mark Linz y Pauline Wickham, director y editor senior de la American University en Cairo Press, vieron de inmediato el potencial del libro. Nuestra reacción fue de gran entusiasmo, dijo Linz. Sabíamos que este era un libro importante y que Jason Thompson era la única persona que podía manejarlo. En el año 2000, casi 170 años después de que se pretendiera imprimir originalmente Descripción de Egipto, la American University en Cairo Press publicó una edición completa y completamente ilustrada. La confianza que Thompson, Linz y Wickham depositaron en el libro inédito de Edward William Lane resultó estar justificada. Descripción de Egipto ya va por su 3ª edición. Lane está enterrado en el cementerio de West Norwood de Londres, no lejos de las tumbas de sus conocidos, los artistas David Roberts, que buscó el consejo de Lane antes de hacer su viaje trascendental a Egipto, y el menos famoso pero muy talentoso Louis Hay, cuya fina mano reproducía las obras de muchos de sus compañeros más famosos, incluido Roberts, para su publicación. Lane tuvo una vez la esperanza de que Hay prepararía las ilustraciones finales para Descripción de Egipto. Pero uno no debería visitar West Norwood para ver el monumento de la tumba de Lane, porque el gobierno local, sin saber o sin importarle quién era, lo rompió y se llevó los pedazos hace algunos años, trabajando bajo una idea equivocada sobre la limpieza del espacio. Sin embargo, todos los principales libros de Lane, Descripción de Egipto, Modales y costumbres de los egipcios modernos, la traducción de las Mil y una noches y el léxico árabe-inglés existen impresos en este momento. Monumentos más perdurables que la piedra para un hombre modesto y su celoso apego al estudio de la literatura árabe. Este relato fue extraído completamente del artículo Un relato de los viajes y escritos del infatigable Sr. Lane, escrito por Jason Thompson para la revista Saudi Aramco World, volumen 59, número 2, marzo-abril de 2008. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren leerlo en su idioma original, el inglés. Yo me encargué de hacer la traducción y transmitírselos de esta manera. En el libro Modales y costumbres, Lane
se toma todo un capítulo para describir los juegos que practicaban los egipcios de la época. Aquí nos cuenta que estos son muy aficionados al ajedrez, las damas y el backgammon. Y también se toma el trabajo de relevar 3 juegos de mesa tradicionales de la región: el Mancala, el Siga y el Tab. El Siga ya lo reseñé y podrán encontrarlo en la pestaña. En las próximas entregas les traeré 2 versiones del Tab cuando termine de entender cómo se juega, porque hay un par de reglas que todavía no me terminan de cerrar. Pero próximamente van a también tener el Tab. Espero que hayan disfrutado de este largo viaje acompañando al señor Lane por las tierras del Nilo. Un viaje que es solo un capítulo más de lo que nunca te enseñaron en la escuela. Si les gustó el video, ya saben, pongan me gusta, suscríbanse, aprieten la campanita, comenten, compártanlo con todos sus amigos, pero especialmente con sus enemigos, que sabemos que son más. Y bueno, recuerden que el que sabe no ignora, salvo cuando le conviene.